Este delincuente, que por estas horas, bueno, la justicia se apresta a formalizar, un hombre de 35 años que ingresó a 2 viviendas en Montevideo, que violó a 2 mujeres, que además robó en esas casas, y realmente la cantidad de antecedentes penales, la cantidad, bueno, de anotaciones que tuvo como menor, la historia de este joven que hacía 3 días acababa de salir de la cárcel, bueno, vuelve a interpelarnos en varias cosas. Tenemos un invitado especial, pero antes una puesta a punto del tema. El hombre que violó a 2 mujeres y además les robó podría llegar a pasar 12 años en prisión, según explicó a Telemundo el fiscal del caso. El fiscal Alejandro Sastre explicó que esta es la pena máxima por abuso sexual especialmente agravado y hurto agravado por haber ingresado en un domicilio. Sastre dijo además que tiene el agravante de que es reincidente y tiene antecedentes por rapiña, hurto y estupefacientes. De hecho, el detenido tiene 13 antecedentes penales y más de 80 anotaciones por infracciones cometidas como menor de edad. El fiscal espera además poder cerrar el caso con un juicio abreviado, ya que sostiene que es mucha la evidencia contra el detenido. Hay rastros de sangre del agresor encontrados en la escena del crimen y además el hombre traía consigo varios de los objetos que le fueron robados a las mujeres. Cuando agredió a las mujeres hacía 3 días que había salido de la cárcel y estaba en situación de calle. Tal como se ve en el video al que accedió Telemundo, el delincuente entró en un apartamento en Durazno y Herrera y Oves y trepó al 2.º piso. Entró a la casa y abusó sexualmente de la víctima de 62 años. Luego le robó un reloj, el celular y una bicicleta. Tras huir de la escena, el delincuente siguió su rumbo hacia Maldonado y Lorenzo Carnelli, donde atacó a su segunda víctima. Al igual que en el primer caso, el hombre trepó al 2.º piso de un edificio, entró al apartamento y violó a una mujer de 35 años. Tras el ataque, también le robó. Unas horas más tarde, fue detenido por la policía. Estamos recibiendo a Gustavo Álvarez, psicólogo forense, perito judicial, director además científico de la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense. Títulos no le faltan y cuando uno lee todo esto tiene la ilusión de que venga con una suerte de manual y nos explique qué hay detrás de estos comportamientos, qué se puede hacer para revertir estas situaciones, estas historias. Sabemos que no es tan sencillo, pero de todas maneras le pedimos por lo menos una reflexión general. Después vamos a ir en un ratito nada más a la historia de esta persona y bueno, para tratar de no justificar, pero sí de comprender, bueno, cuáles son los mecanismos que un Estado como el nuestro puede tener para evitar que estas cosas sigan pasando. Pero en líneas generales, usted ve esto en las noticias y con toda esta experiencia que tiene y con todo este conocimiento, ¿qué nos dice? Buenas tardes. Desde la generalidad son delitos muy complejos que uno puede inferir que se han venido incubando desde tiempo. Es muy difícil que alguien debute con una figura jurídica o infringiendo una figura jurídica muy lesiva, muy dañosa como es la violación. Obviamente que hay una gran cantidad de variables que se juegan, tanto a nivel general como a nivel particular. Porque dentro de los delitos sexuales se han tejido muchos mitos también que no se apoyan en ciencia. Por ejemplo, la alta reincidencia de los delitos sexuales, todas las investigaciones y metainvestigaciones dan cuenta que es igual o menor a otro tipo de delitos. Es algo que se ha sostenido insistentemente y que no se refleja en las investigaciones de otros países, aclaro, porque acá no tenemos, o por lo menos yo no conozco, estadísticas acerca de esto. Y cuando usted decía, y me parece muy importante el punto ese, comprender y no justificar, porque muchas veces tendemos, no en este tipo de delitos, pero tendemos a tratar de justificar y la ciencia está lejos de eso. Sí la comprensión para poder prevenir. Y en ese punto me parece importante también señalar que se sostiene que no hay un perfil del abusador, del violador, o dicho en forma genérica, del abusador sexual. Es cierto a medias, no hay un perfil, como tampoco hay un perfil acabado y concreto de un estafador, de un homicida, de un rapiñero, pero sí existen una gran cantidad de factores de riesgo
que estadísticamente son consistentes en determinado tipo de delitos, en este caso de los agresores sexuales, sobre todo de adultos y sobre todo desconocida la víctima, porque ahí hay que hacer una gran diferenciación. El abusador intrafamiliar y el abusador extrafamiliar sin conocimiento de la víctima. Entonces, dicho lo anterior, hay varios factores de riesgo, reitero, estadísticos, que se dividen en familiares, en personales y en psicosociales. Entre ellos están, dentro de los familiares, una familia ausente, con un manejo de violencia muy fuerte. En general tienen familiares cercanos, convivientes, abusadores sexuales, consumo de drogas y de alcohol, poco tiempo de convivencia dentro del núcleo familiar, un estilo vincular muy irregular, de gran sobreprotección y de ausencia, de retraimiento y de ausencia. Eso en general lo familiar, los factores de riesgo familiares. Discúlpeme. En los personales, trastornos psiquiátricos, y acá quiero hacer una aclaración, sí. No es criminalizar a quien tenga un trastorno psiquiátrico. No. Desde lo estadístico hay determinados trastornos de personalidad que se adecuan más y tienen más peso ponderado en este tipo de delitos. Por ejemplo, el trastorno border de personalidad, el trastorno psicopático o antisocial, mejor dicho, el trastorno narcisista de personalidad. Reitero, no es criminalizar a quienes son portadores de esos trastornos, pero sí es cierto que el manejo de los impulsos es deficitario, hay una necesidad casi constante de adrenalina, de obtener la gratificación en forma inmediata y no poder mediatizar la gratificación. Entonces, los trastornos o determinados trastornos, lo que nosotros llamamos del grupo B, son los más vulnerables a emitir este tipo de conductas delictivas. El consumo de droga, de alcohol, haber sido abusado de pequeño, de chico. Entonces son todas estas condicionantes que van dando y potenciando la posibilidad de, y acá otra puntualización, no todos quienes tienen o han tenido en su vida este tipo de déficits terminan siendo violadores. Porque la psicología forense, y sobre todo en este caso es más específico la criminalística, la psicología criminalística, no es una ciencia exacta. Bueno, hoy en día está en tela de juicio cuáles son las ciencias exactas, ¿no? Hasta la matemática y la física están en tela de juicio, pero la psicología forense o criminalística no es una ciencia exacta. Sí podemos dar una gran mano a los operadores jurídicos como para poder, y si hay orejas que escuchen, como para poder dar una noción acabada con un delincuente conocido o también, que no es el caso, con un delincuente desconocido, analizando el escenario de crimen, el perfil victimal, el perfil del modus operandi, etcétera, etcétera. Al regreso de esta primera pausa vamos a estar analizando, conociendo más de cerca la trayectoria de vida de esta persona que estuvo varias veces en la cárcel, que ya de menor tenía 80 infracciones, 80 anotaciones, que cuenta que cometió su primer delito a los 9 años, y creo que la pregunta que todos nos hacemos es, el Estado se encontró con esta persona una y otra vez. ¿Por qué no pudo hacer nada para evitar que a 3 días de salir de la cárcel escalara en las acciones y cometiera delitos peores que los anteriores? Volvemos enseguida para seguir este debate. Ni los ladridos de